Tiempos de refrigerios, momentos maravillosos de consuelo y alegría desde la presencia del Señor, con el pastor Michael Velázquez. En la ciudad de Samaria existía una situación de prosperidad. Se habían comenzado a construir casas, pero no de cartón, sino que casas grandes, casas con mucho lujo, casas con bastante prosperidad. Y en los textos que en este momento vamos a revisar, nos vamos a dar cuenta de tres características por lo menos. Cuando vemos todo el libro de Amós, nos damos cuenta que estos señores se daban el lujo de tener dos tipos de casa. Una casa donde vivían en la ciudad y una casa donde ellos vacacionaban en la época de verano. Y también, además de eso, esas casas las construían con bastantes materiales muy exclusivos que no pertenecían a Samaria, sino que pertenecían a otros lugares de los países que rodeaban a Samaria en ese momento, a Israel particularmente. Quiero que note algunos versículos para que vea esta falsa prosperidad. Y usted me va a preguntar, ¿y por qué le dice falsa prosperidad? Bueno, ya vamos a delimitar eso. Vea lo que dice el verso 15. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y la casa de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. ¿Por qué razón? Primera pregunta con la que vamos a iniciar nuestra enseñanza. ¿A Dios le desagrada que una persona viva en una casa grande, en una casa llena de algún tipo de lujos? ¿A Dios le desagrada que una persona pueda tener una propiedad y pueda tener una casa amplia donde vivir cómodamente? Segunda pregunta, ¿Dios quiere que vivamos en casas de cartón? Respuesta a las dos preguntas. En primer lugar, Dios quiere que nosotros seamos bendecidos, que prosperemos. Dios quiere que nosotros sigamos adelante por el camino de la prosperidad. Entonces, ¿qué es lo que desagrada a Dios? Lo que desagrada a Dios es cómo es que logramos esa prosperidad. ¿De dónde sacamos esa prosperidad para nuestra vida? Si nos hemos creado una condición económica factible, una condición económica de mucha bendición para nosotros, pero posiblemente lo que ha sucedido es que no es que Dios nos ha bendecido, sino que nosotros hemos abusado de su bendición. No podemos decir entonces que a Dios le agrada que las personas vivan en casas inmensas cuando han sido robadas. No podemos decir que a Dios le agrada que los hombres vivan en casas grandes cuando el dinero con el que se ha construido esa casa ha sido robado. No podemos decir entonces que Dios quiere que la gente tenga casas inmensas cuando ese dinero con el que se ha construido esa casa ha sido prácticamente provisto por el robo de alguna autónoma, de alguna institución gubernamental. Eso es lo que a Dios no le agrada. Que nosotros pongamos nuestra prosperidad en una condición tal cuya procedencia de nuestros recursos sea ilícita, sea falta de principios bíblicos y sea a base de adorar al Dios de las riquezas. Mire bien, qué interesante esto. ¿Por qué? ¿Quiere Dios entonces que nosotros vivamos en casas de cartón? No, hermanos. Habrán personas que tienen situaciones económicas difíciles. Habrán personas que no tienen ni para comprar un local, ni para comprar una casa, ni para vivir en una casa de lujo. Pero ¿qué es lo que le agrada a Dios? Que nosotros seamos honrados, que nosotros sepamos honrarle a Él con nuestra fidelidad, y que lo que tengamos en nuestro poder, sea poco, sea mucho, sea de parte de Dios y no sea tomado o abusado o provisto de parte de abusos o violaciones que nosotros podamos cometer. Entonces, habiendo dejado claro esto, veamos el tiempo que estaban viviendo ellos. Mire el tiempo que ellos estaban viviendo, mucha prosperidad. La época que nos revela Amós es una época de mucha prosperidad, 50 años de mucha prosperidad, donde se construyeron casas, donde se construyeron proyectos inmensamente hermosos. Cuando se va a la arqueología y se estudia este tiempo histórico entre los años 700 antes de Cristo y 800 antes de Cristo, se nota en la arqueología que comenzó a haber un cambio. Antes de que Jeroboam gobernara, todas las casas tenían el mismo tamaño, eran pequeñas. Pero cuando Jeroboam comenzó a gobernar, se comenzó a ver dos cosas. Primero, casas más grandes y lujosas. Y segundo lugar, casas más pequeñas que las que antes habían. Imagínese usted, ¿por qué razón? Porque, como lo dijimos la semana pasada,
Es un tiempo donde solo habían dos clases sociales, ricos y pobres. Entonces, es un tiempo de prosperidad, una prosperidad, falsa prosperidad. ¿Y a qué le llamamos un tipo de prosperidad falsa? La Biblia dice que la bendición de Jehová es aquella que bendice y no añade tristeza con ella. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando es una bendición de Dios, tiene que llenar los siguientes requisitos. Tiene que provenir de parte del Señor. Número 2, tiene que ser perdurable. Y número 3, una procedencia justa, honrada y legal. No podemos haber dicho nosotros en ningún momento, y no podemos decir que nosotros somos bendecidos si lo que estamos haciendo es robando. Si lo que estamos haciendo es, hay gente que le llama bendición al hecho de vender cosas más caras de lo que verdaderamente cuestan. Eso no es bendición. Algunos le llaman bendición a engañar a otros, vendiéndoles un carro con un motor que tal vez no sirve. Algunos le llaman prosperidad a quitarle dinero a otras personas. Algunos le llaman prosperidad a quitarle un terreno a otra persona. E incluso se burlan y se ríen cuando hacen las maldades. Mire lo que Dios detesta. Ya definimos primero la época de prosperidad que estaban viviendo. Ya dijimos que la falsa prosperidad es aquella que nosotros pensamos que es de Dios, pero que no es de Dios, sino que deviene de nuestra astucia, deviene de nuestra sabiduría, deviene de incluso de nuestros abusos, porque nosotros pensamos que Dios me ha bendecido, pero es mentira, sino que he robado lo que tengo, he robado lo que he adquirido y por lo tanto no tiene la bendición de Dios. En este sentido, vea lo que dice el versículo número 9 que nos va a instruir. Vea lo que dice el 9. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid. Primero, hay un citatorio. Dios le dice a Asdod, Asdod es un pueblo filisteo, y a los egipcios. Dios llama a las naciones más corruptas, a las más explotadoras, y les dice: miren la ciudad de Samaria. ¿Por qué razón? Porque Samaria había crecido en los últimos 50 años. Había sido una ciudad grande. Yo quiero que usted piense en lo siguiente, mire. A Dios no le vas a impresionar teniendo piscina en tu casa. A Dios no lo vas a impresionar teniendo una cochera con 4 vehículos de lujo. A Dios lo vas a impresionar por tu fidelidad. A Dios lo vas a impresionar sabiendo que eres un hombre justo, una mujer justa, una mujer piadosa, adoradora de Dios. De esa manera nosotros verdaderamente impresionamos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar aquí? Vamos a hablar de cómo Dios mide la prosperidad. Cómo Dios mide la prosperidad. Escuche bien. En estos versículos vamos a encontrar la forma en que los de Samaria se habían enriquecido. Mire lo que dice el versículo 10. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en los palacios. Mire, la ciudad era hermosa. Samaria se había vuelto linda. Un apartamento de $200,000. Y adentro solo habían cosas de lujo. Habían iPhones, habían iPads, habían televisores carísimos, había mucha tecnología. Había dentro de esas grandes casas, habían cosas de lujo, relojes de $2,000, $3,000. Había gente que había atesorado joyas preciosas, personas que tenían carros carísimos. Y la pregunta que Dios hace: ¿cómo lograste tener eso? ¿Cómo lograste tener esos bienes? ¿Cómo lograste tener esas propiedades? Es que yo no estoy hablando de aquella persona que va a poner el cuchillo y va a saltar a la calle. Estoy hablando de las personas que se aprovechan. Escuche bien, voy a dar algunas situaciones por las cuales se mide la prosperidad de Dios y la prosperidad falsa. En primer lugar, Él no se fija en la marca de las cosas, se fija en la procedencia de los fondos. Si los fondos se los hemos robado a alguna persona o los hemos sacado aprovechándonos de mentiras, eso no es bendición de Dios. Número 2, el tiempo que te tardaste en construir y tener el dinero que tenés. No vengas a decir que sos muy próspero porque en los últimos 10 años has logrado comprar 2 casas en Santa Elena o comprar un carro de lujo, si lo que tenés es un prostíbulo.
o lo que tenés es una venta de droga? Primer elemento que Dios ve, la procedencia de los fondos. Número 2, el tiempo que te tardaste en construir esa construcción de riqueza. Número 3, ¿qué Dios es el que te ha dado eso? Si Dios Todopoderoso o Mamón, el Dios de la riqueza. Número 4, ¿cuántas leyes has violado para poder tener eso? ¿Por qué razón? Porque usted no crea que estos venían y le quitaban a la gente. No. Ellos lo que hacían era usar las leyes para robarle a la gente desfavorecida. ¿Cómo les robaban? Primero, hacían préstamos y por una miseria le robaban a la gente lo que tenían. Capítulo número 2, versículo 7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. No solamente le prestaban dinero a la gente pobre por una miseria y se las robaban, sino que usaban los tribunales y a los jueces para que los juicios salieran a favor de ellos y poder quitarle propiedades a la gente. Vea lo que dice el versículo 8: sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en casa de sus dioses. Y número 3, eran personas que le pagaban miserablemente a la gente en sus empleos. Eran grandes empresarios, pero no pagan bien. Hay muchos empresarios con grandes casas, pero pagando una miseria. Escuche lo que dice Amós capítulo 2, verso 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Usted quiere tener al empleado desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche ganando $160. Usted quiere venir y que la gente le sirva y usted no le paga sus prestaciones sociales. Quiero decirle una cosa: si estás atesorando dinero, si estás construyendo casas, si estás comprando carros de lujo a costa de pagar una miseria, no es una prosperidad verdadera. Es una prosperidad creada con la sangre y con el sufrimiento de mucha gente. Vuelvo a repetir esto: Dios quiere que nosotros tengamos vidas buenas, de mucha bendición, pero lo que a Dios le desagrada es la forma en que nosotros conseguimos lo que queremos. ¿De qué sirve que estés negociando con cosas ilícitas y después te van a meter preso? Y después vas a tener que ir a pagar una pena de 8 o 10 años. ¿De qué sirve haber sido presidente de la República si después te van a procesar y vas a tener que declarar en un juicio y decir y denunciar a las personas que te sirvieron para ir a sacar ese dinero de los bancos? ¿De qué sirve si destruyes a tu familia, a tus hijos? ¿No es preferible vivir en una casa de cartón? ¿No es preferible vivir en una casa de cartón en comparación de perder tu familia, perder tus hijos, perder la felicidad y perder el gozo? De cualquier manera, yo te quiero decir una cosa: Dios quiere que nosotros seamos bendecidos por el hecho de glorificarle a Él, de adorarle a Él. ¿Sabe qué es lo más doloroso de estas personas? Estas personas creen que son gente bendecida y creen ciegamente que todo lo que tienen es porque Dios se los ha dado, y piensan que ellos son personas muy íntegras y piensan que ellos están en una situación agradable a Dios. Veamos las características de estas personas que piensan que verdaderamente Dios los ha bendecido porque tienen una falsa prosperidad. Mire, característica número 1 de estas personas: todos ellos creen en Dios. Dios es el que me ha dado, Dios aquí. ¿Por qué? Característica 1: piensan que Dios los quiere más a ellos que a los que no tienen nada. Dios me ha bendecido, yo me fui a Estados Unidos y trabajé tanto tiempo y Dios aquí, Dios allá. Pero viven con 2 mujeres. Característica número 2: piensan que son buenos. ¿Por qué? Porque como tienen mucha abundancia, le regalan estudios a alguna que otra gente, le van a regalar algunas cositas a aquella gente. Entonces, yo soy muy bueno. Y los curas y los pastores, hablamos de ellos. Al hermano, el don fulano, hasta hermano le decimos, aunque nunca llega a la iglesia o aunque nunca se congrega. Pero como tienen dinero, se la llevan de buenos, tienen una buena moralidad. Pero te voy a decir una cosa: mira la tercera característica: piensan que la bendición se mide
por lo que uno tiene. Entre tanto más tienes es porque Dios más te ha bendecido. Si no tenés plata, entonces no sos bendecido. Eso es lo que ellos piensan. 3 características de esa persona que tiene falsa prosperidad. Número 1, piensan que Dios lo quiere más a ellos que a ningún otro. Número 2, se piensan que son buenos, mejor que cualquier otro. Y número 3, piensan que la prosperidad y la bendición de Dios se mide por el dinero y las riquezas. Yo te voy a decir una cosa: te es necesario nacer de nuevo. Ni eres bueno, ni Dios te ama más que nadie más, ni tampoco, jamás nunca pienses que la bendición de Dios se mide porque tienes 2 carros en la cochera, o porque tienes bastante plata, o porque tenés para irte a meter a un hospital privado o ir a la Clínica Mayo en Estados Unidos a tratar el cáncer. De ninguna manera vas a ser bendecido por Dios cuando te arrepientas de tu pecado y vayas a los pies de Cristo y reconozcas que el verdadero Señor de tu vida es el Señor Jesucristo. Te arrepientas de todos tus pecados y busques a Jesús verdaderamente de corazón. Cuando sea de esa forma, habrás conocido verdaderamente quién es tu Dios. Ni eres bueno, ni eres hombre más amado de Dios, ni tampoco te creas que eres el hombre más próspero de todos. Dios te ama y tiene misericordia de ti y de mí. Ahora, hemos aprendido en primer lugar el concepto de la falsa prosperidad. Hemos aprendido también lo que Dios quiere de nosotros. Hemos aprendido cómo medir la prosperidad que tenemos en nuestras manos. Hemos aprendido también a definir las características de la personalidad o de la persona que se cree bendecido de Dios en este sentido. Ahora, veamos qué es lo que las consecuencias de esas personas que de alguna manera creen o que de alguna forma piensan que pueden estar extrayendo todas esas cosas de personas y sin que Dios se los demande. Las consecuencias son, y están en el versículo 11 en adelante. Mire lo que dice Amós 3:11, dice así: por tanto Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará su fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Dice, un enemigo vendrá. Primera consecuencia: invasión y despojo. A veces con una enfermedad, con una cirugía en un hospital privado, se te puede ir todo tu dinero y quedar despojado completamente. Característica número 2, versículo 12: así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. ¿Qué es lo que dice? Pocos verdaderamente se van a salvar. Como aquel pastor que le robaron su oveja y alcanza a recuperar la oreja o una patita, la mayoría de gente no va a querer arrepentirse. ¿Por qué razón? Porque van a haber un montón de personas que, aún escuchando un mensaje como este, van a seguir robándole a sus empleados, van a seguir extorsionando a los demás, prestando dinero de forma ilegal o usando métodos jurídicos para poder quitar propiedades o quitarle bienes a las personas. Son pocos los que verdaderamente van a reconocer y van a decir: paremos, no estamos haciendo lo justo, arreglemos las cosas con Dios, porque esto no le agrada al Señor. Y número 3, mire lo que dice el versículo, advertencias, versículo 13 y 14: oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. ¿Por qué razón? Dios va a castigar hasta los pastores que predican estas doctrinas, enseñándole a la gente que pueden prosperar y en base a robarle a otros, en base a que ellos pueden hacer injusticias y no pagando lo justo y siendo deshonestos. Habemos pastores que, porque sabemos que don fulano se congrega en nuestra iglesia, no hablamos de estas cosas, no denunciamos estas cosas. Entonces Dios dice: aquellos que promuevan esa falsa religiosidad, una prosperidad, una teología de prosperidad, donde las personas pueden venir y ser ricos y no respetar absolutamente nada, entonces también se van a ir en la misma condenación.
Y mire qué duro. En la misma condenación se van los gobernantes. Mire lo que dice el verso 15. Y heriré la casa del invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. ¿De quién son esos palacios? Del rey. Aquellos que hacen políticas, aquellos que hacen leyes para que la gente le robe a otros y que se quedan callados, los que ocupan el gobierno para hacer actividades ilícitas, los que toman de las instituciones autónomas para pagar, para darse un lujo, los que inventan contratos y sacan un 10% de tajada utilizando las instituciones del gobierno, también están en el mismo sistema. El sistema es denunciado por Dios. En primer lugar, denuncia a los ricos, a esa gente que no va a cambiar. En segundo lugar, denuncia a los religiosos que tapan las mentiras de esos ricos. Y en tercer lugar, denuncia a un gobierno que es corrupto, porque también en su sistema, en sus instituciones, hay un montón de gente corrupta. Vienen las elecciones del año próximo y ya están saliendo ahí un montón de gente que se están proponiendo porque piensan que porque simplemente ellos, aquí estoy, y en base a qué te vamos a elegir. El pueblo debe de ser sabio, porque si hay algo que no ha permitido hacer prosperar a este pueblo en los últimos 20 años, no ha sido por los partidos políticos, ha sido porque este pueblo carece del conocimiento de Dios. Y cuando nosotros como cristianos sepamos escoger, vamos a comenzar a escoger gente cristiana que verdaderamente sean hijos de Dios, para que actúen en la política y que tal vez este país sea mejor que de lo que estamos viviendo en este momento. Por lo tanto, Dios condena la religión de la prosperidad, los ricos que se lucran de la opresión de la gente muy pobre, y número 3, los políticos que se lucran de los pobres también. De tal manera, Amós ha denunciado estas situaciones. Cierro con esto, lo más importante. ¿Qué dice Jesús? Tenemos que preocuparnos por la casa, tenemos que construir y edificar. ¿Por qué razón? Porque tenemos una casa por qué preocuparnos. En el Evangelio de Mateo capítulo 8 versículo 19 dice Jesús: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Versículo 20, Jesús le dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús no ha venido a tener una vida de comodidad. Jesús vino a preocuparse para estar en incomodidad. A Jesús no pudo tener ni una propiedad. Jesús no tuvo ningún bien. Fue tan pobre que cuando llegó a Jerusalén tuvo que prestar el asno en donde él entró. Y fue tan pobre y fue tan escaso en sus recursos que hasta palominos se ofrecieron en su presentación. Entonces, ¿nosotros qué vamos a requerir? Vamos a requerir tener una vida incómoda por Dios. No nos preocupemos tanto si no hemos llegado a tener una propiedad. Preocupémonos por servir, por trabajar al Señor y por el hecho, hermanos, de esforzarnos. No busquemos la comodidad, busquemos el servicio a Dios. Número 2, preocupémonos por la casa celestial. Sí tenemos que hacer algo en la tierra, construir una casa bonita donde vivir con nuestra familia. Pero Dios quiere que trabajemos más por lo espiritual y por los bienes celestiales. En Juan capítulo 14 verso 2 dice: en las casas de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sabe por qué? Porque esa es la casa que Jesús nos ha ofrecido. La morada celestial, una casa celestial, trabajada y esforzada, trabajando en las cosas espirituales, porque Jesús ha prometido que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas os serán añadidas, porque el verdadero Señor es Jesús, no es Mamón. No es trabajando por las cosas materiales que vamos a tener felicidad, es trabajando para la obra, trabajando para Cristo, que Dios va a remunerar con bendiciones materiales, porque Él sabe que nuestro corazón está en las cosas de Él y no en las cosas que desagradan a Dios. Y terminamos en Juan capítulo 6 verso 27. Jesús amonesta a sus discípulos para decirles que no pierdan el tiempo, que si van a trabajar por algo, trabajen para las cosas del reino. Escuche lo que dice Juan 6, 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre.
¿Qué nos enseñan todos estos versículos? Que lo más importante en nuestra vida es trabajar en el reino, trabajar para la obra. Lo demás es una añadidura de Dios. Dios va a permitir que tengamos una casa honrada, una casa buena, siempre y cuando nosotros seamos gente con principios, creyentes en que Jesús el Señor vino a salvar nuestras vidas, pero que Él lo que quiere de nosotros es una vida entregada a las cosas espirituales y buscando las cosas que a Dios le honran. Desechemos la opresión, desechemos el robarle a otros y comencemos a trabajar por lo que verdaderamente honra al Señor, que es su reino, su palabra y sus principios. Vamos a orar en este momento para poder alabar al Señor en esta tarde. Vamos a tener un tiempo de oración y vamos a dar gracias a Dios. Primeramente quiero invitar a aquellas personas que tal vez están viviendo una quiebra moral, espiritual. Tal vez lo has perdido todo en este momento y ahora puedes entender por qué. ¿Por qué perdiste todo? Porque pusiste tu corazón en las riquezas, pusiste tu corazón en las cosas materiales, robaste, mentiste, extorsionaste y ahora estás viviendo un quebrantamiento y estás viviendo un quebranto material y espiritual, pero Dios tiene oportunidad para salvarte. Si tú quieres entregarte en este día y tú quieres aceptar a Jesús como Salvador, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Si tú quieres invitar al Salvador de este mundo a tu corazón y comenzar a servir al Señor verdadero, a nuestro Señor Jesucristo, entrégate a Jesús en este instante donde me estés viendo. Recibe a Cristo en tu corazón, recibe a Jesús, recibe a Jesús. Di conmigo esta oración: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy, para que el día en que yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén.